Comenzamos otra entrevista con una persona que es un encanto, que comenzó siendo conocida y ahora la considero una amiga. Es Susana Borelli. Ya varios la conocen porque ha estado acompañando a SEA en congresos y en la Semana del Cerebro también. Ella es traductora técnica científica literaria con tramo de formación pedagógica. Es afiliada pedagógica a CAPC Costa Rica, representante latán de Soft English, método para aprender a leer en inglés como lengua extranjera para disléxicos. Susana, mucho para hablar. Tu entrevista se llama El poder de la palabra en el mundo dislexia y quiero darte la palabra para que vos comentes qué es lo que nos querés compartir. Gracias, Mirta. Un placer, como siempre, que tus presentaciones tan cálidas y tan empáticas y haciendo honor, ¿no?, a este poder de la palabra, esas Mm. palabras que realmente mueven un poquito, ¿no?, esos sentimientos de empatía, de ganas de seguir adelante. Bueno, aclarando un poquito qué es lo que hago, como bien decís, soy profesora de inglés. Últimamente, hace ya muchos años, me dedico a trabajar con chicos exclusivamente disléxicos desde nuestras dos consultoras, Inglés y Dislexia Nordelta, acá en Buenos Aires, y Adpontis, que es una consultora donde trabajamos el abordaje exclusivamente de la dislexia para enseñarle inglés a aquellos chicos que no logran acceder, digamos, por las vías naturales del Sí, lenguaje, como podríamos generales, decir, sí. generales. Y trabajamos con exámenes internacionales también adecuados para estos chicos y demás. La verdad que la palabra, ¿no?, es tan importante para nuestro mundo disléxico que se me ocurrió presentarte un pequeño PowerPoint. Es una filmina nada más, en donde quiero sintetizar en tres breves oraciones, ¿no?, qué es lo que yo entiendo por la palabra en nuestro mundo dislexia. Ahí se las comparto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, digo en el mundo dislexia, ¿no?, porque a veces una palabra puede lastimarnos o una palabra puede ayudarnos muchísimo. Todo lo que tenga que ver con los sentimientos para nosotros, como ustedes ya saben, yo soy disléxica fonológica, diagnosticada en realidad de grande, gracias a mi hija de Connie, que creo que ya lo he comentado en muchas oportunidades, que bueno, ella tuvo su primer diagnóstico y a partir de eso empezamos a encontrar un montón de similitudes, ¿no? Y siento que nosotros necesitamos muchas veces esta necesidad de poder tocar la palabra, verla y sentirla por sobre todo, ¿no? Activar nuestro hemisferio límbico, nuestro cerebro límbico, y desde ahí crear todos estos circuitos o habilitar estos circuitos, mejor dicho, que nos permiten lograr efectivamente aprender. Que creo que desde ahí parte todo, ¿no? Desde entender justamente que nosotros podemos agarrar y tocar esas palabras una vez que realmente las sentimos, que como suelo decir, nos atraviesan. Entonces, uno de los puntos que se me ocurrió detallar es: las palabras pueden generar conexiones neuronales. Parece estar escrito, ¿no?, como de libro o de definición de manual, pero es así. Nosotros creamos, conectamos y creamos cada vez más, hacemos más sinapsis en nuestros cerebros si estamos como involucrados, ¿no?, envueltos afectivamente en el significado. Me refiero a palabra, todo, ¿no? Una sensación, un concepto, todo lo que nos llega de manera empática, que también parece cliché, ¿no?, que todo el tiempo hablamos de la empatía, pero realmente empática es lo que a nosotros nos hace activar o justamente, ¿no?, conectar estas regiones de nuestro cerebro que a lo mejor no, fisiológicamente, no fueron activadas o no nacimos con ese cableado cerebral, y que sí lo podemos hacer, lo podemos reactivar efectivamente y empezar a tener, digamos, éxito en el aprendizaje académico, el lector, una vez que logramos justamente conectar. Otro de los puntos que me gustaría, ¿no?, dejar en claro es que esa palabra
que nosotros la sentimos, que fue bien expresada, que nos llegó bien, es una palabra que la vamos a aprender, que la vamos a registrar, ¿no? En nuestro hipocampo, en nuestra memoria, y la vamos a poder utilizar, que no va a quedar simplemente como algo, algo más, como un saber más. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque una palabra también mal expresada, una, algo mal dicho, también nos va a quedar, y eso es lo que solemos decir a veces cuando nuestros chiquitos que vienen al consultorio dicen, bueno, pero soy un loser, o no voy a poder aprender a leer, o no, no, lo mío no es el inglés, es porque en algún lugar esa palabra se les dijo, eso llegó a su cerebro y quedó grabado a fuego, y nosotros tenemos que enseñarles a desaprender esa palabra mal aprendida. Y no estoy hablando de aprenderla a nivel fonológico, a nivel de codificación, fonema, grafema, sino a nivel emocional. Las Exacto. palabras, sí, es así. Lamentablemente nos encontramos todo el tiempo con chiquitos que vienen con esta impronta, ¿no?, de fracaso. Bueno, el otro punto es que las palabras positivas, por supuesto, estimulan, vos lo sabrás muy bien porque sos muy amiga del cerebro, la liberación de neurotransmisores que tienen que ver con el bienestar, ¿no? Con esta sensación de me siento contenido, me siento agradado y por ende me dan más ganas de seguir aprendiendo porque estoy justamente, ¿no?, estimulado positivamente. Cuando hablamos tanto de la motivación, ¿no?, yo creo que la motivación pasa por acá. Una Exacto. palabra que logramos aprender a través de una experiencia positiva es una palabra que no vamos a olvidar nuevamente. Y por último, que las palabras nos ayudan a conectar con las personas. Nosotros somos seres sociales y el lenguaje, o sea, la palabra, justamente, la utilizamos para comunicarnos con otros. Entonces necesitamos aprender, ¿no? Y aprender me refiero con H de apprehend en inglés, de Ujú. agarrar esa palabra, de tocarla y de sentirla para efectivamente poder comunicar lo que sentimos y comunicarnos con otros, es decir, también que haya una retroalimentación, que nosotros podamos entender. Y en este entender, el disléxico tiene un gran problema, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos decir algo y el otro no lo interpreta tal cual es, o nos dicen algo y no lo interpretamos tal cual es, porque esto no pasa solo por una dificultad en cuanto a la lectoescritura, o sea, leer y escribir. Tenemos un montón, ¿no? No las El llamo vínculo, ¿no es comorbilidades, pero cierto? sino, sí, como este, sintomatologías o sensaciones, a veces también me gusta decir, o algún que otro desfase asociado, ¿no?, a esta condición. Entonces, bueno, la palabra es importante. Que el otro entienda también que a lo mejor quisimos decir algo y que no era tal cual lo quisimos expresar porque esta condición en algún momento no nos permitió hacer la conexión correcta o justo en lo que queríamos decir. Entonces, que nos repregunten, reformulen. Y esto lo tomo, esta palabra puentear, que la amé desde el momento que la escuché, de mi gran colega, Rafael, de CAPC, que es un neurocientífico con el que estamos trabajando en algo que se viene muy pronto, Mm. que él habla de que el cerebro necesita puentear, y creo que es tal cual, hablábamos siempre de rewiring, de recablear. Necesitamos, Recablear, y él dice claro, puentear como un pero es bypass, puentear ¿no? como si fuera un bypass o como si fuera algo realmente electrónico, ¿no? Yo lo llevo a la electricidad, Sí, meramente sí. hablando, porque en realidad, si bien nosotros los disléxicos no tenemos una activación en nuestra parte, digamos, en nuestra región del cerebro, la occipital, en donde se da el aprendizaje desde digamos, los primeros inicios del aprendizaje, donde tenemos las palabras y un montón de áreas que tienen que ver con Mm. todos los circuitos que están relacionados con el lenguaje, los podemos puentear como si realmente creáramos, ¿no? Como con un alambrecito de neuronas, ¿no? Mm. Esa posibilidad de pasar la información de un lado al otro. Y de la única manera que la podemos hacer es de esta forma, ¿no? Considerando a las personas y a su entorno, para reactivar, ¿no? Como digo acá yo, estas áreas del cerebro que parecen inactivas cuando vemos los screeners y demás, vemos que no hay activación al principio, pero bueno, efectivamente yo logré aprender a leer, escribir y leo en más de un Claro, idioma. Entonces, exacto. efectivamente, sí se reactiva. Y sí, o sea, hay activación, porque hoy por hoy, mi cerebro, creo, funciona
y está activado, pero bueno, se necesitaron muchas palabras y muchos entornos empáticos para que me permitieran a mí llegar hasta acá, para justamente poder hacer esto, ¿no? De almacenar, poder tener la posibilidad de que esas palabras las podamos renombrar y reciclar, Exacto. justamente para hacer más Susana, nuestro entorno. pregunto porque en tu caso, por ejemplo, vos te enteraste que eras disléxica de adulta. Exacto. Entonces, ¿eso te benefició, entre comillas, o no, esta sensación de que no tenías ningún problema o no te trataban como tiene tal inconveniente? A lo sumo, no, no sé cuál habrá sido tu experiencia en primera infancia con la lectura de la lengua, Horrible. primer lengua. Sí, o sea, la realidad, como siempre lo comparto, es que, bueno, yo tuve el diagnóstico real, a Sí. partir de mi hija, que no hace más de 15 años que lo tuve, pero siempre tuve muchísima dificultad, obviamente, en la primaria y la secundaria. Mi encuentro con Ah, el sí. inglés fue diferente porque yo ya de chica tenía relación con el idioma inglés, de manera pasiva, digo, ¿no? Porque no aprendía la gramática a nivel estructura, sino todo era más bien de oído, que es como aprendemos, ¿no? Activando el loop Sí, fonológico y después confirmamos, digamos, todo lo que sea el aprendizaje formal. Pero bueno, el tema pasó cuando en la primaria siempre era la que iba en penitencia porque no completaba los cuadernos, en penitencia porque era disruptiva, en penitencia porque no prestaba atención. Nunca fui a la bandera, a menos que faltaran exacto. todos y me ponían de relleno. Pero Sí, bueno, funcionaba capaz que en otras cosas. Yo ya era la que llevaba la maqueta, yo era la que no tenía la que drama en actuar, cumplías. esas cosas. Bueno, me iba Exacto, compensando. Y en el secundario exacto. me pasó exactamente lo mismo. Aprobaba casi todas las materias gracias al inglés porque le hacía como la tarea a mis amigas, que seguramente van a escuchar este audio, que seguimos siendo amigas después de tantos años. Les hacía las tareas en inglés para que ellas me hicieran las tareas en otras materias y negociaba. Yo creo que Negocio. uno de los puntos que siempre digo cuando hacemos charlas, ¿no? El disléxico es uno de los gifts, porque no hay muchos, pero el más importante quizás es esta habilidad que tenemos de intrapersonal y de aprender a negociar y de que, bueno, somos tan resilientes que cuando no nos sale algo volvemos a seguir insistiendo. Yo negociaba en la Claro, primaria, en la secundaria y en la facultad elegí una carrera que la verdad que no era pro disléxicos. Yo jugaba con mi oído, o sea, era muy buena escuchando en inglés porque tenía muy buen oído de inglés y quería ser intérprete, entonces, bueno, iba por ese lado. Pero cuando me encontré con la formalidad era un fracaso. Empecé también claro. a tener compañeras con quienes podía ir negociando. Bueno, yo escuchaba, en esa época no había internet y estas cositas y me bajaba los DVA, los ladrillos de las Sí, grabaciones, sí, sí, sí. miraba los videos y bueno, yo los escuchaba, entonces les decía lo que decía, entonces las otras tipeaban. Y bueno, digamos, sobreviviendo. La realidad es que fue Exacto. una tortura porque los docentes, y más en lenguas vivas, no aceptaban a un disléxico. Creo que es el día de hoy, que quizás, ojalá alguna colega que esté Tal por ahí vez, me Susi, pueda tal vez decir. sí, claro, tal vez también sea ignorancia de parte de ellos, ¿no es cierto? Yo estoy Porque, hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Yo me recibí en exacto, el 97, hace casi claro, 20 años. otro mundo, Era claro, otro mundo. Hoy por hoy yo ayudé a una colega hoy ya a preparar una tesis que ella trabajó con dislexia en el traductorado y se la aprobaron, así que ya estamos al corriente de estas condiciones. Pero en ese momento a mí me decían, dedicate a otra cosa, anda a jugar al tenis, no pierdas tiempo claro, con esto que no es para vos. Pero bueno, claro. nada, yo Y reprobaba y atravesaste un seguía, gran desafío. reprobaba. Claro, Mm. era mi objetivo y bueno, nada. Obviamente no me recibí con un promedio de 10, me recibí con un pobre 7, pero bueno, yo estoy consciente y es lo que le digo hoy a mis alumnos y lo sigo diciendo en todas las charlas también, que nosotros los disléxicos lo que sí puedo garantizar es que lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido y no fue memorísticamente, sino porque ha Exacto, pasado por nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que exacto. yo aprendí en todos estos años de formación, realmente lo aprendí. No es que lo aprendí Claro. para aprobar un examen. Sí, forma Así que parte bueno, de tu ser, forma parte de lo exacto, que sos. exacto. A mí me Exacto. costaba tanto que tenía que dedicarle mucho tiempo. Me pasó, no sé, en el tramo de formación pedagógica que todo el mundo me decía, va a ser una pavada, porque vos das clases hace 20 años. Yo tuve que leer como el día uno y aprobar como el día uno. Ahora estoy haciendo un diplomado que también me está costando
mucho tiempo y dedicación, pero también mucho tiempo de lectura, porque, o sea, no tengo nada. No claro, sé, que puedo decir, bueno, no, me las sé todas. Nosotros siempre tenemos que seguir, como yo digo, regando la plantita, porque en el momento que dejamos de regarla, hablo por nosotros, me refiero a los de nuestra condición. Dejamos de claro, regarla y mañana me puedo haber olvidado gran parte de lo que aprendí. Entonces es claro. constante. Te hago una pregunta, Susana, de absoluto desconocimiento. Em, Tengo la sensación, la intuición, esto no es verdad, tengo la sensación de que a veces un diagnóstico eh, demasiado temprano eh, perjudica en vez de beneficiar a alguien que está en camino de formación. Hablo de 4, 5 años, Mm, 7. ¿Es así Diste o en no? el No, clavo, no sobre inglés, ¿eh? No sobre inglés. En general, en en general. dislexia. Mm. Y diste en el clavo, mira, con tu pregunta. ¿Ver? Eso es el tema, porque, Tema. bueno, te escuchás en los medios, digamos, ¿no? Y hay profesionales de, digamos, ambos bandos que dicen que el diagnóstico temprano puede, de alguna manera, evitar un trastorno a posterior o una dificultad, Mm. una mala experiencia académica, una Ajá. escolarización. Otros, y en ellos me incluyo, yo soy de los que preferimos estar atentos, por supuesto, ¿no? Que hay un montón de red flags en inglés, ¿no? De Sí, 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 indicadores, sí. De indicios que indicadores que, ojo, esto, nos cuidado, pueden sí. decir que un niño está o es factible que pueda ser disléxico, qué sé yo, tenga Mm. algún problema con la lateralización, que, no sé, a los 3 4 años le cueste comunicarse efectivamente con sus pares, o que, no sé, está aprendiendo a darse los zapatos y no puede hacerse los nuditos en los cordones. Hay un montón de cosas que nos pueden, o sea, le decís, traeme y lleva, o arriba, o va para abajo, a la derecha, a la izquierda. Hay un montón de cosas que son indicadores que, por supuesto, pueden derivar en un diagnóstico de dislexia. Bien, yo Mm. lo que haría es en ese caso estar, hablo de por mí, y Sí, nosotros en sí, nuestra sí. consultora que tenemos psicopedagogas y algunas psicólogas que también vamos en la misma línea. Estamos atentos y trabajamos en esas funciones ejecutivas, acomodándolos, acompañando. Pero yo el diagnóstico lo espero entre los 6 y 8 años. ¿Y por qué me refiero a Ah, los 6 y 8? Porque es donde realmente yo puedo objetivamente medir si el proceso de alfabetización, hablo de la lengua materna, sí, empezó a sí. tomar, digamos, el engranaje, ¿no? Si se fue metiendo dentro del Exacto. engranaje y si yo respeté el tiempo de maduración de ese chico. Pues yo tengo chiquitos que vienen de 6 años que los padres me dicen, no puedo hablar en inglés, la profesora copia las palabras en inglés y él no las puede copiar. Y yo, pero en castellano hace lo mismo. Y bueno, pero a mí no me importa en inglés. No está No, alfabetizado ni en una, no va a estar alfabetizado en la otra. Y lo peor es que si yo le pongo un diagnóstico arriba de dislexia y empiezo a trabajar en sí, la compensación, lo voy a ayudar, por supuesto que lo voy a ayudar. No estoy diciendo que esté mal que haya un diagnóstico, pero ya lo estoy etiquetando, lo estoy exacto. de alguna manera acompañando a que tenga Mm. adecuaciones, a que no haga los mismos trabajos que a lo mejor sus pares, y justificando, si no logró alfabetizarse, que era una dislexia. Y a lo mejor era una cuestión madurativa, a lo mejor tenía que ver Exacto. con una cuestión de tiempos propios de él, Ujú. ni hablar del entorno social, de los entornos emocionales. Hay un montón Exacto. de cosas que Mm. necesitamos tener en cuenta. Entonces hay que ser muy cauteloso. Obviamente, no voy a dejar pasar los 8 años y el chico no se alfabetizó, porque claramente hay un gran tema ahí. O sea, si Ujú. pasaron los 8 años y no aprendió a leer, después es muy, Complejo, complejo, muy sí, es complejo. muy complejo, pero es casi un factor determinante de un fracaso escolar, porque si ya no aprende a los 8 años a leer, no va a aprender o va a aprender a los golpes. Entonces, Claro. bueno, hay un montón de cosas que sí tenemos que Te considerar. hago te hago una pregunta, Susana, también desde mi completa ignorancia. Vos cuando decís a los 8 años no ha podido aprender a leer, ¿hablas de lengua materna o de inglés? Porque encima inglés es muy complejo No, para no, hablo de la lengua materna, o sea, la lengua materna. alfabetización en la primera lengua, otro tema, ¿no? Porque, a ver, muchos dicen, bueno, pueden aprender los dos idiomas paralelamente, sí, o sea, a nivel fonológico, sí. Hay chiquitos que aprenden inglés desde el oído, lo aprendí yo desde el oído, desde Claro, pre-kinder,
O sea, desde los 3 años, o sea, es igual, sigue siendo lengua extranjera. Sí, sí, Si es segunda como lengua, es tener un papá diferente. japonés, claro, tener un Claro, papá si japonés y es, una mamá española y bueno, saben los así dos es, ahí idiomas. ya es casi segunda lengua, entonces es diferente porque aprende las dos lenguas indistintamente. Entonces no pasa nada, va a aprender a leer y a escribir en las dos lenguas porque en casa se habla inglés o japonés y afuera se habla castellano y en el colegio habla inglés, entonces maneja las dos lenguas de manera eh, nativa, por así decirlo, Sí, sí, más sí, allá de que tenga mayor prevalencia la lengua materna del país en donde vive. Pero si es una lengua extranjera, ¿para qué? Digamos, hacer claro. tanto énfasis en aprender gramática, aprender a copiar, aprender la, digamos, la parte semántica, cómo se escribe, la ortografía, y más de un idioma tan, digamos, ¿no? Opaco como el inglés, que la ortografía es Sí, no, sumamente no te arbitraria, dice, no no te, va. claro, no te dice qué Entonces sonido tenés yo que. espero a que los chicos tengan primero una bien afianzada la lengua materna, incluso normolectores. O sea, Mm, disléxicos ya está descartado que sí, sí, necesitamos sí, así. eso se debería insistir en Pero todas las instituciones, es ¿no es cierto? preferible que Bien tengan afianzada la afianzada. lengua materna, porque también tiene que ver con una cuestión emocional, que ellos puedan expresarse emocionalmente, saber qué quieren decir. Pues yo les digo, no sé, shocked. Y a lo mejor le traduzco la palabra, o no sé, hoy me pasaba con un chiquito que me decía, ¿y por qué surprised no es lo mismo que shocked? Si en las dos estoy sorprendido. Entonces yo se lo actué, y dice, claro, pero no sabía cómo decirlo en castellano, porque no la tiene. Es una Ah, no tiene la palabra, ¿eh? sutileza, no Volviendo a tiene la la sutileza. palabra, ¿no? Es una palabra, pero como todavía no la Sí, aprendió en su idioma, o por lo sí, menos no la usa en su mm, idioma, sí, pasan con palabras como anxious y nervous, que a lo mejor si son tan chiquitos no saben la diferencia en castellano. Imagínate usarla en inglés, ¿cómo se las explico? Por más que se las exacto, actúe. Tendremos exacto, colegas que dirán, bueno, porque no hay que pensar en castellano y hay que tomarlo desde el inglés. Pero estos son chicos que aprenden inglés como lengua extranjera, no son natives o no es exacto, second language. Esta es la claro, diferencia. Y más si claro, son y disléxicos. exacto. Y otra cosa que aprendí y que quiero que recuerdes aquí, que el público es variado, pues nos hemos visto en distintos ámbitos, es que no hay una dislexia, no hay Muchas. una. Exacto, nos guías más o menos por ahí. Muy bien, hiciste la tarea de la charla anterior. No existe una dislexia. Ya hablamos ya, cada vez hay más literatura científica, ¿no? De que no siquiera se habla de dislexia, sino las dislexias. Suena Las rarísimo. dislexias. Primero que cada dislexia es única, o sea, cada disléxico es único porque, o sea, hay obviamente, un hilo conductor, por así decirlo, que puede ser dislexia fonológica, disortográfica y una dislexia mixta. Y Ujú. también hay otra dislexia que ahora se está trabajando muchísimo más, que es la del eh, digamos, ¿no? La dislexia, por así decirlo, de la atención, de la Ajá. desatención, y que no es justamente un TDAH. O sea, muchos chiquitos, yo tengo millones de chicos que conozco que han consultado en alguna oportunidad porque, bueno, es disléxico con TDAH. Y vemos los informes y no, en ningún lado, o sea, leemos, en ninguna parte leemos que tenga las características exclusivas de un trastorno, digamos, de déficit atencional, que es el TDAH, porque tiene nominación rápida, tiene un montón de características que no serían, digamos, ¿no?, compatibles con un Con ese TDAH. diagnóstico, claro. Entonces, sí hablamos de que tiene que ver con un déficit atencional, pero producido por esta dislexia que afecta a una Mm, región, por así decirlo. No quiero entrar mm, mucho en tecnicismo del cerebro, que tiene mm, que ver con la atención. O sea, y exacto. tenemos que trabajar las funciones, digamos, de alguna manera, ¿no? Ejecutivas o el cerebro en sí, o actividades que permitan favorecer la activación, para valga la redundancia, de la Sí, atención, sí, que puedan sí, sí. sostener mejor la atención. Y no son chicos con TDAH, entonces no son chicos que necesitan estar medicados con ninguna cosita que andan ahí dando vuelta, que yo soy aviso, pro no medicación, porque a mí también me han ofrecido 1000 veces medicar a mi hija y yo me negué rotundamente, y hoy mi hija está entrando a la facultad del año que viene, está Ujú. haciendo el CBC y está estudiando, y la verdad que es exitosa en su medida En su y medida, no necesitó ninguna medicación. exacto, exacto. Este, no, Sí, insisto, hay siempre, como todo, casos y casos, ¿no? sí, sí.
Hay Sí, gente que además necesita un yeso para una quebradura y otros que pueden ir a rehabilitación sin el yeso. Esto es sí, lo mismo. sí, No quiero sí. decir que no. Digo que a veces hay que Mm, ser, eh, digamos, ¿no? Cautelosos en cuanto a los diagnósticos, a cómo se interviene. Yo siempre digo, ¿no? Consulten a más de un profesor de inglés, a sí. más de un acompañante, a más de un neurólogo. O sea, no quedarnos siempre con una sola, porque como decíamos anteriormente, hay más de una dislexia. Entonces, a veces, eh, en el error que uno comete, diagnosticamos genérico, como hacemos las adecuaciones genéricas, Mm. y no es así. Y somos todos unos, Diferentes. únicos, diferentes. Entonces yo Y dejé de además, utilizar el sí, término, decime, perdón, decime. dejé de Mm. utilizar el término adecuaciones o adecuaciones de acceso y hablo de ajustes razonables, siempre insisto, ¿no? Ajuste. Razonable desde reasonable, de reason de Sí, sí, inglés, sí, que sí. sean ajustes que se use, digamos, a nivel consciente, que es lo que vos, Conscientes. Mirta, necesitas, que no Mm, necesito yo, y mm, aunque estamos las dos disléxicas por diagnóstico, mm. una puede necesitar, no sé, la letra más espaciada, la otra no, una un lector a PDF y la otra no. Entonces hay un montón de cosas que hay que tener en En cuenta. cuenta. Ujú, en cuenta. ¿Y qué porcentaje, si es que me atrevo a hablar de porcentaje, pero qué grado de importancia le das vos al contexto familiar en que ese niño crece? Y todo. Y es como te decía cuando hablaba de la Mm, palabra y demás, el mm. contexto es todo. O sea, Claro. lamentablemente, o sea, más allá de que esto no afecte a la inteligencia y que un chico puede ser sumamente inteligente en cualquier contexto sociocultural y socioeconómico en el que se encuentre, ¿no? Obviamente que va Ujú, a tener más posibilidades de éxito, es horrible, ¿no? Pero más posibilidades de éxito aquel chiquito que tiene más acompañamiento psicopedagógico, que el colegio está más atento, que los padres tienen más tiempo para llevarlo a las terapias, etcétera, etcétera. Es así. claro, O claro. sea, hay realidades, yo hice un par de charlas hace poco en unas escuelas públicas que las docentes amorosas le han puesto toda la garra, pero estábamos en medio de la charla y me decía, lo que pasa es que acá yo no sé si se trata de dislexia o en realidad es porque estos chicos tampoco se alimentan muy bien, vienen al colegio porque van a comer, porque es una escuela que les dan la comida, entonces en Ujú, realidad no sabemos si no se alfabetizan porque o sea, y tampoco tienen los diagnósticos porque no los llevan a cabo, los papás no tienen la posibilidad a lo mejor de llevarlos a hacerse estudios porque es costoso, porque lleva tiempo, las familias trabajan sí, todo el día y la verdad es que no se puede. Como que también hay familias, digamos, de entornos muy humildes que hacen de todo por acompañar a esos chicos y de todo para, en la medida de lo posible, para diagnosticar o para acompañar. O sea, siempre es como las dislexias. claro. No podemos decir es blanco o es negro, pero sí que O el es negro. entorno obviamente tiene que ver. Yo tengo chiquitos que son del interior del país, que toman clases, las familias online. Y digo las familias porque los papás hacen la clase con nosotras para saber después cómo ayudar y acompañar en casa. Exacto. Porque no tienen a lo mejor por ahí la posibilidad de ir a algún centro que los acompañe, o no tienen psicopedagogos más que uno quizás, entonces necesitan esto. De hecho, Eh, aviso ahora, el 17 vamos a estar en Madariaga haciendo una capacitación a nivel comunitario. Digo comunitario porque invitamos a toda la sociedad de ahí, de manera gratuita, para Qué contarles un poquito de qué interesante. se trata la dislexia en el ámbito escolar, porque sabemos Ujú, que están necesitándolo, así que bueno, vamos a tratar de ir a acompañar un poquito a todas hermoso, las familias con sus dudas. excelente. Susana, otro de los ejes de la Semana del Cerebro de este año es la conexión, si se puede, si podés aclarar, eh, la, si es facilitadora o complejiza la inteligencia artificial a tu trabajo y al trabajo con dislexia. En general, todo lo que sea internet y demás, ¿no? Pero fundamentalmente estos nuevos avances
de inteligencia artificial generativa, tal Y vez sí, yo todavía creo no que sé. sí, son un gran aliado, Ajá. sumamente. Yo trabajo muchísimo con todos los recursos que tengan que ver, obviamente, con recursos asistivos tecnológicos todo el tiempo. Y Ujú. gamificación uso muchísimo, pero también, como suelo decir y lo sostengo, ¿no? Sin abusar, obviamente, de ninguno de los recursos. La inteligencia artificial es genial, no sé, el chat, todo lo que yo trabajo con un montón de herramientas online que a los chicos les permiten hacer resúmenes online, no sé, de un libro sacar, les pongo una frase y que el libro, a través de inteligencia artificial, les busque todas las frases esas en donde aparecen qué partes del libro, entonces ellos puedan ir a buscar la frase que ya lo hizo el scan reading, la Ujú, inteligencia ujú. artificial, Sí, que es sí, algo que a sí. nosotros nos llevaría, hablo por disléxicos, un montón de más tiempo, pero siempre Mm. tiene que ser algo que esté previamente monitoreado por el, digamos, el capacitador, el educador, el Exacto. acompañante, probado. A veces me dicen las chicas cuando hacemos capacitaciones, los teachers en general, ah, sí, yo lo voy a usar, sí, 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 ya pásamelo. Lo primero, sentate. Yo paso horas de mi vida probando algo para después a lo mejor uso un ejercicio. Exacto, Entonces, exacto. probarlo, siempre trabajar con los tiempos, ¿no? Bueno, no es hagan esto y consulten, no, bueno, de tal tiempo a tal tiempo, o sea, estar conscientes, pero sigues, yo creo que es el gran aliado. Si está bien utilizado, es el gran aliado. Me hace acordar, y hoy esta semana la nombré varias veces en otros lados, a Melina Furman, que ya no está con nosotros, la gran Melina Furman, que hablaba del profesor, el maestro, como curador de elementos. Y hoy en Exacto. día, más que nunca, Hermoso, tenemos sí, que sí, sí, total. ser curadores Una, de lo que le entregamos a los chicos, ¿no es cierto? bueno, Disléxicos o no. ella era así, ¿no? Disléxicos o no. También, pero es esa la, ay, me agarra escalofríos, pero sí, es Mm, esa la idea, ¿no? De ser un sí. educador. Bueno, yo estoy trabajando con todo este tiempo, este tema de las neurociencias, ¿no? Mm. Hace ya tiempo, y creo que claramente pasa por ahí. Ser un educador, y vuelvo entonces al principio, ¿no? De la palabra, ser un educador empático y no que se da de hablar de la empatía por el solo hablarla. Sí, Esto que vos filosofando sobre decís, empatía. exacto, esto Exacto. que vos decís, ser un facilitador, un desglosador de información, este, un simplificador, porque a veces yo hago clases y me dicen, ay, pero era así, que me parecía que era tan complicado. No tengo idea, pero a veces es tan fácil salirnos un poco de nuestro lugar de los docentes, los que Sí, sabemos sí. todo, y ponernos del lado de vamos a simplificar las cosas, buscarle la vuelta, puentear la información, tomo de vuelta la palabra, de esto, ¿no? De jugar un poquito con que somos todos iguales. Exacto, exacto. Yo sigo mucho y estudio a Nazaret Castellanos, estudio lo que ella me enseña, digamos, ¿no? Que es una neurocientífica española, y ella forma, o sea, tiene el concepto de que somos cuerpo, cerebro, cuerpo, mente, todo uno. Y vos me decías, hablabas del el tema de dislexia y atención, y ella le da, hace 1 o 2 años recién que se está haciendo esto en laboratorios, importancia a observar, mirarte a los ojos, escuchar, Exacto, verte, mostrar, y el parpadeo como un cierre para que exacto, entre y se exactamente. resguarde eso Si que ella habla de me los ojos dije como y volver a abrir. la Mm. puerta o la ventana, ¿no? Del cerebro. Exacto, Y claramente, bueno, o exacto. sea, todo lo que nos entra, a los que no tenemos, digamos, la visión, porque después, bueno, si fuéramos no videntes con las manos, pero son Exacto. nuestros ojos los que abren la puerta y también la Mm, cierran, ¿no? Y sí, esa atención tiene que ver con eso. El chico que está inatento, nosotros lo vemos estar siempre así, y nunca está exacto. focus. Sí, Claro, y sí, otra cosa que habla ella, que seguramente vos también la tenés en cuenta, es de que no es
una atención obsesiva y que si yo llego a parpadear, Susana me va a retar o algo va a andar mal, porque eso no hace Periférica. que se integre, ¿no? O sea, Exacto, esto tiene que que ser hablaba periférica. el otro día, entrevistamos a Alejandro Melamed y él decía, esa intimacy, ¿no? Esa cosa cercana, es Susana me entiende, me da mis tiempos, me ayuda a crecer Exacto, y está todo bien. En exacto, su es eso. mirada está todo bien, en sus palabras está todo bien. Puedo cerrar, integrar, volver a abrir, que son milésimas de segundo, ¿no? Eh, Exactamente, es eso. con paz interior, ¿no es cierto? Sí, con Em, paz, con la sensación de que yo estoy siendo acompañado, pero también, ¿no? Esto es todo, es como, bien decís vos, es como periférico, porque no es ni la vista, ni que me, porque a veces decimos, yo los pongo al oído, yo los escucho, pero estoy escribiendo, estoy mirando para otro lado, o estoy chequeando, no sé, un WhatsApp. O sea, tiene que ver con todo, tiene que ver con la devolución también, de exacto, esto con que el vos decís que es seguimiento. divino, está todo Mm, bien. Yo a veces me mm. entregan trabajitos los chicos, mis alumnos, y vienen con todo el amor, a lo mejor porque le escribieron 3 oraciones en una hoja de papel. Y yo digo, si yo les corrijo esto, que, o sea, está todo mal, a nivel, digamos, regla, convención, puntuación, o sea, pero está Claro, todo de claro. contra bien. A Mm. nivel, lo intenté, me comuniqué, le puse tiempo, ganas y encima me lo trajeron. Imagínate mi palabra, ¿cuál sería? Si yo le digo, no, ¿sabes qué? Hacerlo de vuelta porque es un horror. Y me la paso viendo cosas de Mm. docentes que me vienen chicos a consultar y me dicen, mira, me entregó la prueba, me puso todo rojo, me puso que un horror. Entonces, Claro. ¿para qué me Y, maté nadie estudiando? ¿Para aprende, qué lo intenté hacer? O sea, claro. la realidad es que, como dicen muchos genios, ¿no? Se aprende del error, aprendemos del error. El cerebro disléxico también aprende a través del error. Yo aprendo con las respuestas. Es una locura, pero lo estoy probando en un método que estamos haciendo, de empezar al revés. O sea, yo le doy el ejercicio con la respuesta y le digo, formulame el por qué llegaste a esta respuesta. Es un cálculo matemático. Ajá, Y no ajá. están haciendo trampa, están entendiendo el proceso. O sea, porque para Exacto. saber la respuesta, yo necesito saber el Tiene, proceso. Y si tiene yo que les doy hacer un un camino para ejercicio, atrás. le doy un ejercicio para encontrar la respuesta, ¿por qué? Porque quiero que hagan el proceso para llegar a la respuesta. O sea, en definitiva, sigue siendo lo mismo. Y yo descubrí esto porque yo cuando era chica aprendía matemáticas y me daban la respuesta. Mi profesor de matemáticas en esa época, te estoy hablando hace muchos años de atrás, me decía, bueno, no te preocupes, yo te doy el cálculo con la respuesta. Ya lo Haz tenés. el camino. Fíjate si encontrás cómo llegaste a esta respuesta, y si no, ya está. Yo me volvía, me fascinaba tener que encontrar la respuesta a esa respuesta. Exacto. O sea, Una esto es todo lo última mismo. pregunta, Susi, para que vayamos terminando. Una última pregunta es, en todos estos años de tanto trabajo en dislexias y en segunda lengua, contame algún ejemplo de chicos que han avanzado, progresado, que comenzaron de tal manera y hoy los ves, no hables de tu hija, que ya sabemos, mi amor, pero me refiero, ¿no? En consultorio, que has visto y que vos decís, vale la pena porque Josecito empezó así, hizo así, hoy está haciendo así y se siente valioso y cruzó un montón de puentes. Afortunadamente y gracias al esfuerzo de ellos, muchos. Sí, indudable. Este, tengo que aclarar que también hay muchos que no, que han abandonado, u otros Exacto. tantos que han alcanzado sus, por así decirlo, sus metas, sus objetivos, que eran aprobar inglés, pasar de grado, o recibirse, o pasar una entrevista laboral. Pero digamos que si soy objetiva, el que aprendió a leer en inglés, o sea, más allá del método, que el método para mí es lo más importante, ¿no? Porque si yo Ujú, aprendo a decodificar en el otro idioma, ya estoy leyendo, más allá de claro, las barreras que pueda presentar la opacidad del lenguaje y demás. Yo creo que la mayoría de lo que ganó es confianza y logró, con esta confianza, empoderarse. O sea, exacto. es parte de lo que hacemos todos, porque si yo le tengo que decir a algún alumno, ex alumno o ex paciente, ¿te animás a escribir Sí. un ensayo? Se queda al lado así, en inglés me Mm, refiero, ¿no?
Pero si yo Sí, le sí. digo a un disléxico que le di las herramientas, ¿te animás a hacer un ensayo? No pasa nada si no sabes las palabras. Vos tenés la idea en la cabeza, bueno, buscá en distintas aplicaciones, buscá en distintos programas, como en un ensayo, empezá, como les digo también, no es copy-paste, pero sacando ideas, las vas manipulando, las vas masticando, las vas de alguna manera, ¿no? Ujú. Modificando y Haciendo propias, ¿no es cierto? y las Haciendo acomodas. propias. Ujú. Estoy segura que lo puede hacer. Entonces, si logró esas herramientas, yo creo que ya está. Ya con eso puedo Exacto, decir que lo logré sacar digamos, del proceso en el que no avanzaba. exacto. Porque aprender inglés, a ver, vos sos docente y tenés un instituto y Mm. ya sabés de qué se trata. Uno aprende un idioma si lo usa todo el tiempo, uno aprende un idioma si lo necesita todo el tiempo, si vive en un lugar en donde se está comunicando efectivamente. Pero es como cualquier cosa, ¿no? Porque yo puedo aprender físico-química este año y dentro de 10 años no tenía ni idea, o no sé, Mm. la tabla periódica me la aprendo de memoria y después no la puedo. O sea, todo tiene que Sí, ver con queda, el queda uso. adentro, pero en un segundo plano, ¿no? Sí, pero Mi claro, pero nieto, después se va desapareciendo si no lo usás. exacto, mi nieto estudió lengua de señas, el que vive en España, y me decía que ayer estaba en el subte y vio a dos personas comunicándose con lengua de señas y dijo, uy, lo tengo rusty, ¿no? Lo tengo Claro, oxidado, porque lo estoy perdiendo. Y decía, quise saludarlos, quise decirles hola, ¿cómo les va? Y no me animé, porque sí es qué cierto, la bueno. práctica hace Sí, a qué la, bueno. Claro, ¿sí? y es ¿No un es idioma cierto? extranjero para él, es una lengua extranjera. Sí, O sea, si indudable, no la usa, indudable. no la usa, como decíamos en la charla la otra vez cuando estábamos con el panel de las chicas, Ay, en el SEA del sí, año qué pasado. hermoso que fue ese Si no se congreso. usa, Desea también, sí, claro, si no se usa, se pierde. se pierde, se Es pierde. así. Bueno, Susana, más que gracias por haber Bueno, estado otra vez en la Semana del Cerebro, por eh, abrirnos a un mundo que a veces nos es desconocido y a veces está tan cerca y no nos animamos a indagar. Muchas veces en las charlas en las que te sigo, en los paneles en que vos conversás, das explicaciones, hoy no tenemos tiempo para hacer todo eso, pero ameritaría que ofrezcas un taller sobre métodos sencillos, maneras simples de colaborar con alguien que tiene este tipo de dificultades para en la clase de idioma poder enfrentarse a no ya un texto corto, sino a una lo más difícil. historia y demás. Exacto. Gracias porque sos una gran Gusto. persona y se te nota nos hacen falta mucha gente como vos para Bueno, gracias, compartir lo Mirta. que Es sabés. mutuo el sentimiento y ya sabes que te aprecio muchísimo y te agradezco estas oportunidades de visibilización, no por mí, sino por todos los que están allá atrás, ¿no? Que a veces necesitan el empujón para que se sepa, se pueda ayudar. Bueno, muchas gracias. No sé si está alguien ahí atrás, seguramente está la parte de tecnología. Con esto cerramos la hermosa charla de Susana Borelli sobre dislexia, segunda lengua en la Semana del Cerebro 2025.